Díaz de León. ¿Cómo has estado en esta semana? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Melissa. Pues después de la nota extraordinaria de mi querido Joel, ya me dio sed, oye. Oye, sí, con este calor creo que todavía peor. Ya por eso está escaseando el hielo en todas partes, Jessy. Sí, hombre, yo soy más de tequila, pero pues dicen que hay que comer y tomar lo que la tierra te da, así es que si hay buen mezcal en Malinalco, pues hay que probarlo, mi querida Melissa. En general los destilados, Jessy, me parece que son, bueno, particularmente también soy partidaria de eso. Así es. Oye, pues fíjate que las notas que nos han acaparado los reflectores en los últimos días, pues son evidentemente los recorridos de los aspirantes a candidatos a la presidencia por Morena, la búsqueda, y hoy, bueno, ya hace unos instantes, unos momentos, la confirmación de la lamentable noticia de que dan por muertos ya a los 5 tripulantes que exploraban los restos del Titanic. Qué difícil. Y por supuesto, como bien lo mencionabas, Melissa, la ola de calor que azota en todo el país, que en muchos estados está en 40 grados, otros hasta 45, que no es cosa menor, por supuesto. Sí. Hay que tener como mucha responsabilidad y cuidado pues con la hidratación de nosotros los adultos y obviamente de los niños, adultos mayores, y que no se nos olviden las mascotas. Eso te lo cuento porque hoy, fíjate, hay que tener conciencia. Acabo de ver unas imágenes inhumanas de verdad de un perrito encadenado, casi sin poderse mover, con la cadena muy corta, sin poderse cubrir del sol, sin agua en esa. Entonces, bueno, pues como mucho cuidado, mucha conciencia con esto. Y te cuento una nota que vi allá en mis paisanos. Bueno, yo soy de Torreón, pero esto que te voy a contar sucedió en Gómez Palacio de Durango, sí. Lo imaginable. Un profesor, Melissa, sancionó a una alumna de secundaria de Gómez Palacio de Durango y lo dejó sentado bajo el sol como castigo a una temperatura de 43 grados. Okay. El castigo fue porque el adolescente, el chavo, pues no ponía atención en clase y obviamente, evidentemente, el adolescente tuvo sangrado nasal, calentura, sí. Se hizo un revuelo en las redes sociales, pero bueno, sin duda todas estas noticias pues son unas insólitas como esta, que no puedes creer la poca conciencia del profesor, unas tristes, todas importantes, pero hay un tema que se ha invisibilizado mucho y que es muy grave, sobre todo aquí en el Estado de México, que es el abuso infantil. Fíjate, tuvo un incremento en los últimos 8 años de 931%, Melissa, o sea, pasaron de 532 casos registrados en el 2015 a 5,486 en el 2022. Estos son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Te lo cuento esto porque ayer varios diputados de la actual legislatura mexiquense se reunieron para hablar pues de este tema y de la propuesta que pretende armonizar la legislación estatal en materia de abuso sexual y reformar el artículo 279 del Código Penal mexiquense. Esto para adicionar pues el pago de reparación del daño y perjuicios, pero sobre todo para que se tenga en cuenta el grado de afectación, además de incrementar agravantes, esto con el fin de enfatizar que cuando es cometido por familiares o quienes tienen la custodia, pues obviamente la pena aumente, además de que el culpable pierda la patria potestad o tutela del menor agredido en caso de, y cuando el delito se cometa por quien tenga un cargo público, pues inmediatamente quede destituido, además de la pena de prisión. A mí me parece esto muy importante porque los datos de verdad son estremecedores, Melissa. El 14% de los casos de los delitos en la infancia son cometidos por agresores desconocidos, pero el 51% son cometidos por familiares, y esto se incrementó en la pandemia. Por eso la importancia de lo que están haciendo estos legisladores, que también acordaron platicar pues con la Secretaría de Justicia, con la Fiscalía de Justicia Mexiquense, obviamente, para que puedan pues de alguna u otra manera hacer un trabajo integral, máximo que el Estado de México es el número 1 en abuso infantil en el país, y son temas de los que no se habla
de muchas cosas, que no digo que las otras cosas no sean importantes, por eso empecé con esto, pero este tema es de suma importancia y hay que hablarlo, aunque sea pues tremendamente doloso, ¿no? Ya sé, Jessy, justo ese era el sentido con el que comenzábamos este espacio informativo, porque no sé si supiste que esta mañana una persona quemó la vivienda donde vivía al parecer su expareja con una mujer de aproximadamente 35 años de edad, mamá de 3 niños, y todos estaban al interior de la casa cuando este sujeto le prendió fuego y salió huyendo, Jessy. Wow. De verdad es impactante y es lo que yo decía y lo que sumo a tu comentario. Son cosas difíciles de hablar porque lo son, pero si no las hablamos, ¿cómo las vamos a solucionar, Jessy? Sí, invisibilizándolas no aportamos, creo yo, absolutamente nada. Claro. Pues, Jessy, tendríamos muchas cosas de que hablar, pero como siempre nos faltan horas y horas para estos temas. Jessica Díaz de León, te agradezco mucho esta participación. A cuidarnos del calor, mi estimada y mi querida Melissa, te mando un fuerte abrazo, buenas tardes y buen provecho a todos. Abrazo de vuelta, Jessy, muchas gracias.